empezar nuestra sesión. El Club de Historia le pusimos de nombre Ventana, porque es imposible que en una hora, hora y media, algunas veces hemos durado hasta 2 horas, se pueda entender completamente un periodo histórico de más de 100 años. Lo que están escuchando de fondo es el llamado a la oración que se hace en la religión islámica, que consta de los primeros versos del Corán, iniciando con el famoso, el principio fundamental de la religión, que es el principio de Dios es uno y Mahoma es su profeta. Ese es como el centro de todo y es lo primero que se dice en el llamado a la oración. Y de ahí se va recitando partes del Corán para invitar a la oración. Pero antes de empezar ya a meternos al tema, quiero aclarar que no me voy a tratar de no entrar en temas políticos, sino de tratar de examinar históricamente la aparición de la religión y cómo fue la evolución de esta religión. No voy a entrar entonces en temas políticos ni en chismes de CNN ni nada por el estilo, ¿sí? Sino que vamos a tratar de verlo lo más objetivo posible, más allá de la aplicación de la creencia. Porque en todas las religiones hay gente buena y hay gente mala. ¿Sí? Ahí sí no se salva ninguna religión. Así que, dado ese tono, vamos a empezar. Entonces, lo primero es que hay algunas palabras que tenemos que entender para entrar al tema y que nosotros usamos así como todas mezcladas y que muchas veces no significan lo mismo. Nunca, pero muchas veces se mezclan, ¿verdad? Islam, la palabra Islam, que viene del árabe, significa sumisión. O sea, el Islam es la sumisión a Dios, por supuesto, ¿verdad? Entonces, eso significa la palabra y es el nombre que se le da a la religión también, el Islam, que no es lo mismo que el musulmán. El musulmán es el practicante de la religión islámica y por lo tanto es el que se somete a la voluntad de Dios. Una cosa es el Islam y otra cosa es el musulmán. ¿Sí? Convertirse al Islam me convierte en musulmán. Entonces, pero ahora se complican las palabras. El árabe no tiene nada que ver con el Islam o el musulmán. El árabe es el nombre que se le da a la etnia en general de todas las tribus que están regadas por esa parte y al idioma que los va a unificar. No todos los árabes son de la religión islámica y no todos los islámicos son de la religión árabe. Entonces no son sinónimos. Cuando dicen, son árabes. Sí, pero hay árabes cristianos, hay árabes de muchas religiones. ¿Sí? Entonces, y otro término que tenemos que entender es que el islamista o el islamismo no es lo mismo que el islámico. El islamista o el islamismo es el término que se le ha dado a los movimientos que quieren colocar a la religión islámica dentro de la política de algunas regiones y que suelen ser un poco más agresivas, digamos, con sus términos. Entonces el islamista quiere un Estado islámico, pero no los islámicos necesariamente quieren un Estado islámico. ¿Sí? Eso es importante de verlo. Entonces, cuando uno lee una noticia y dicen los islamistas, no debe pensar en el Islam, debe pensar en una facción política que quiere colocar un gobierno con ciertas características. El término nos confunde un montón y uno empieza a hablar de los islámicos en general. Y ya vamos a ver más adelante que incluso dentro del Islam hay facciones que no pueden ser todos los mismos. ¿Sí? ¿Se entienden los términos? ¿Qué no? Esto último, repetime lo del islámico y esto que El islamista, el islamismo es político. Sí, eso sí. Ajá. El Islam no. El Islam es la religión. Sí. Ajá. Entonces hay que tener cuidado porque los islamistas han sido los últimos movimientos que han tratado como de colocar ciertas características en sus gobiernos, pero no significa de que sea sinónimo de Islam. ¿Sí? ¿Ahora sí? Va.
Entonces, ya con esa pequeña introducción, empecemos. Y para esto, vámonos a esta región, a la región que hoy conocemos nosotros como Arabia, como la región árabe, la región de Arabia, que va a ser toda esta región. ¿Sí? Hoy dividida en diferentes países, en el país de Yemen, por aquí está Omán, aquí por el Mundial, Irak, o sea, toda esta región que hoy tenemos de alguna manera muy diferente a como estaba en la época en donde va a surgir esta religión. Sobre todo porque hoy ya se encontró un recurso natural que no existía, no era importante en su momento, que es el petróleo y esas cosas. Entonces, tenemos que irnos mucho más atrás. Tenemos que irnos al origen. Y el origen va a ser un origen mitológico, como entre mitológico e histórico. Y todos tienen como ascendencia una idea que es la idea de los semitas. En el lenguaje, el padre de todos los lenguajes de esta región es el proto-semita, que le va a dar vida a diferentes lenguajes. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar al árabe, a las variantes del árabe, y aquí vamos a encontrar al hebreo, dentro de la misma región, porque, si se dan cuenta, están dentro de la misma región. O sea, todo esto es la misma región. Ahora, ¿por qué se llaman semitas? Por la idea de Sem, que Sem es el hijo no reconocido de Abraham, ¿se recuerdan? Que es expulsado y la tradición dice que se viene hasta esta región. Entonces todos los provenientes de acá van a ser los semitas o alguna variante de semita. Después, conforme vayan avanzando en el tiempo, van a definir sus religiones y sus culturas y se van a separar un montón entre unas y otras. Pero al inicio eran primos todos. Entonces, vámonos. Solo perdón. ¿Puedes regresar una vez que no vi de dónde dijiste que venía, aparecía el hebreo? El hebreo está aquí, ¿no? Ah, ya. ¿Sí? Sí. Vámonos a esta región. Para poder empezar a entender cómo eran estos pueblos, tenemos que ir a imaginar diferentes tribus en medio del desierto que en su gran mayoría son nómadas y que están vagando por el desierto, o no vagando, ¿verdad?, sino moviéndose para sobrevivir en el desierto y que han incluso logrado leer el desierto y saben a dónde ir, en qué momento un oasis florece y en qué momento un oasis no, y entonces ahí van todos moviéndose por el desierto. Y en este movimiento ellos conocieron mucho los secretos del desierto y van a desarrollar ciertas religiones que están asociadas específicamente a los árboles y a las piedras, que esto es muy importante. Hay mucho culto a los monumentos de piedra naturales, montañas, rocas, pero sobre todo a las piedras del cielo, porque en esta región había mucha tradición de meteoritos que caían y pedazos de piedra que caían del cielo, entonces se convertían en sagrados, así como los remolinos que se forman en el desierto, que también se consideraban sagrados. Y entonces es una religión que se considera una religión animista, ve divinidades en diferentes cosas naturales. Aquí estaban ellos tranquilos en sus camellos. La mitología nos lleva hasta el reino de Saba, que es más o menos en el siglo X a.C. El reino de Saba, la reina Saba, que es un personaje mitológico que tiene algunas fuentes arqueológicas y tiene alguna fuente cristiana, que es una de las fuentes más fuertes que tiene la reina de Saba, porque la reina de Saba visita a Salomón y ahí como que lo que nos está diciendo es de que había comunicación entre pueblos en esta región. O sea, si vamos a ubicarnos, vámonos a nuestro mapa, vamos a ver que el reino de Saba estaba por acá y Salomón estaba por acá. Entonces lo que nos está diciendo el mito es que aquí había gente en medio y que había una tradición de comunicación. Pero volvamos a no voy a hablar de la reina de Saba y de todo esto porque el mito es muy extenso, pero se dice que era
región que floreció y que su capital era aquí, en Manis, lo que hoy conocemos como el país de Yemen, ¿sí? Que está aquí, ¿verdad? Aquí está Manis. Ustedes no ven porque apenas miro yo, así que es muy probable que ustedes hasta allá no lean, pero aquí, por donde está mirando, dice Manis. Este reino cuenta que al estar tan cerca del mar y al tener contacto, sobre todo al estar cerca del camino que lleva de India hacia Egipto, porque aquí vamos para Egipto y aquí vamos para India, se tenía algunas ciudades portuarias, y esto le permitió el comercio y esto le permitió la riqueza. Y entonces se cuenta que se volvió muy próspera, que esta ciudad se volvió muy próspera y empezó a expandirse y a comerciar con todas las tribus que andaban por ahí, y las tribus llegaban a ellos, se iban y poco a poco fueron estableciendo una ciudad. Actualmente hay ruinas en esta región que se consideran pueden ser la ciudad de la reina de Saba, y si algún día van, me llevan, porque me encantaría ir a ver esto o esto. Y por lo que se sabe, está en medio del desierto, de lo cual me llama más la atención. Toda esta prosperidad que se dio en una región y el comercio que se va a desarrollar en una región va a hacer que empiece a generarse una ruta de comercio. Y esta ruta de comercio, imagínense que aquí estaba la ciudad que les decía, y por acá está Jerusalén. Esta ruta de comercio siempre va a ser cerca del mar, porque se sobrevive más fácil cerca del mar. Y entre las ciudades que se fueron, no ciudades, frente a los poblados que se fueron formando en el camino de esta ruta de comercio, vamos a encontrar dos que son muy importantes, que son la Meca y Yadrib, más conocida adelante como Medina, que ya vamos a ver. Pero estos son pueblos que se forman naturalmente, o sea, yo voy avanzando y digo, no, me quedo aquí, yo me quedo contigo, y así armamos un caserío, o sea, un poco de casas, y esto va a generar un pequeño pueblo. Hay que ver que no estamos imaginando ciudades todavía, ni cerca, sino pequeños pueblos que se van asentando en esta región. Todos estos son nombres de las diferentes tribus que van a haber en toda la región. En toda la región van a haber tribus que se van a conformar de esta manera. Una tribu está conformada de diferentes clanes y cada clan está conformado de diferentes familias. Entonces al final todas las tribus tienen un lazo sanguíneo o más de algún primo en común se tiene. Y estas tribus, aunque no tienen leyes y no tienen reglas, sí van a responder a una unidad tribal, sobre todo para sobrevivir al desierto, porque para sobrevivir al desierto uno no se puede ir solo con su familia y decir, ¿qué me importa? Vamos a ver qué hacemos. No, tenemos que protegernos entre todos. Esto es sumamente importante porque esto es lo que le va a dar estructura a la religión más adelante, y las relaciones que hay entre familias, tribus, clanes y todo lo demás. Entonces, ya tenemos la región, ya tenemos cómo más o menos estaban conformados. Entre las diferentes tribus, existe una tribu que pronto ve la oportunidad de poder comerciar con la región y ve que en esta región hay un pozo natural, pero también va a haber elementos simbólicos que a todas las tribus les llaman la atención. Y entonces esta tribu dice, ¿y si comerciamos con esto? Si logramos establecer algo aquí para que todos vengan. Y entonces se forma la tribu de los Quraishitas o Quraishis o Quraish, como quieran llamarlos, que significa tiburón. Nombre que es muy extraño para un pueblo que está metido en el desierto. Entonces
tiene como un origen mitológico de como que sus antepasados tuvieron contacto con el mar. Y otra vez tenemos por ahí el mito de los hombres que vienen del mar, que vuelve a aparecer por ahí. Esta tribu y que tal vez es este señor, Quasi-Kilab. Pongo tal vez porque la verdad es que yo no sé cómo reconocerlo, en internet cualquiera es cualquiera. Entonces, pero pensemos que es él. Él va a controlar la región de la Meca y va a ver la posibilidad económica que tiene. Sobre todo porque dentro de esta región, en este pueblo, hay algo muy específico que se llama la Kaaba. Y la Kaaba es una roca, aquí ahorita ya está súper sofisticada, ¿no? Pero no era tan así. Pero la Kaaba tiene diferentes tradiciones y una de esas se dice que es era una habitación, es una habitación gigante, de 2 o 3 niveles, que se dice que fue construida con piedra de meteorito, que en algún momento cayó un meteorito y se construyó, y dentro se colocaron todas las divinidades de todas las tribus que existían alrededor, de las 350 tribus. Entonces a todos les llamaba mucho la atención ir a ver a su divinidad hacia acá. Y esto fue la oportunidad de negocio que alguien vio, porque entonces podían construir alrededor y vender diferentes servicios. No. Entonces, al colocarla, la Kaaba también va a tener otra característica, y es que en un rincón de la Kaaba, en una esquina de la Kaaba, hay una piedra de meteorito que todavía continúa, que se considera un pacto entre Dios y los seres humanos, y que cuenta la leyenda que la piedra en su origen era de color blanco y que gracias, no, pero no es gracias, por los pecados de la humanidad se volvió negra. Entonces, ya existía la Kaaba, ya existía la Meca, ya existían las tribus, ya existían las ciudades, o sea que ya existía todo. Solo faltaba un elemento, algo que los unificara a todos. Más adelante, conforme fue avanzando, en este mismo momento, se piensa que se construyó el pueblo. No puse ninguna foto actual, pero actualmente es una cosa increíble, es increíble. Son kilómetros de personas alrededor de esta piedra y no puede ir nadie, o sea, porque Arabia Saudita es de los lugares en donde el Islam es como mucho más fuerte, y nadie que no tenga el examen de sangre que le marque como un descendiente de alguno de estos puede ir. Y si yo desde mi mezquita de acá quisiera ir, necesito que el imán de la mezquita me genere un certificado que se tiene que validar en uno de los países de los Emiratos Árabes, y entonces se me da el sello para poder entrar a la Meca. Así que quizá no vayamos. Quizá. Yo dejo la Bueno, entonces, regresémonos otra vez a la mitología. Cuando Abraham tuvo un hijo, el famoso Isaac, Dios le prometió a Abraham que iba a poblar la tierra, pero se hacían grandes y no venía el hijo que iba a ayudar a poblar la tierra, y no había hijo. Entonces a la esposa de Abraham, Rebeca, se le ocurrió que lo mejor sería tener un hijo con otra mujer, porque así por lo menos había un heredero. Y entonces agarran a una sirvienta, que es Agar, y le dicen: ten un hijo con él. Entonces ella viene, tiene el hijo, pero Dios se enoja y le dice: no confiaste, ¿verdad? Ahora queda embarazada Rebeca. Y entonces tienen que irse Agar y su hijo Ismael, y se tienen que ir lejos, los expulsan. Y en la Biblia no volvemos a saber de ellos nada. Pero en el Corán su historia continúa. Y resulta que ellos empezaron a vagar en el desierto, y vagando en el desierto se les acercó un ángel. Y este ángel les dijo que se quedaran aquí, en esta región que se va a llamar Beca, y que allí funden su casa.
les ayuda y empiezan a fundar la casa. Más adelante esta ciudad se va a llamar La Meca. O sea, todo aparece desde el origen sagrado de la ciudad. Y entonces sobreviven y así van. Al inicio fue más o menos así la construcción. Ya cuando se empezó a establecer un poquito más el comercio y lo demás, como que lograron fortificar, lograron protegerla un poco y ya se cobraba la entrada para poder ver la Kaaba y entrar al templo para ver a cualquiera de los 350 dioses. La verdad es que es difícil de imaginarlo porque en las fotos actuales que tenemos solo se ve un cuadrado, pero dadas las dimensiones parece ser que es una casa de 2 niveles y que podrían ser más o menos unos 8 metros cuadrados, o sea, no es pequeño, ¿verdad? Pero en ese momento cada tribu para poder entrar tenía que pagar un impuesto, hacer un ¿cómo se dice? Un turno, comprar un turno o algo así, y entonces podían entrar. Bueno, vámonos entonces ahora a las tribus. A este cuadro voy a regresar constantemente, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver la tribu de los Quraysh, la de los tiburoncitos, ¿sí? La tribu inicial que les mencionaba, va a estar conformada de grandes familias y entre todas estas familias va a nacer alguien llamado Mahoma, ¿sí? Que pertenece entonces a esta tribu. La historia nos cuenta que Mahoma nace el 26 de abril del 570 y que va a nacer en una de estas, de las familias de los Quraysh, pero en la parte pobre de las familias, y que le va a tocar no tener nada en su origen. O sea, él va a tener que trabajar de todo lo que pueda y todo lo que más o menos le salga. Y la especialidad de la ciudad era el comercio, entonces él se convierte en comerciante. Y también se nos cuenta, aquí miren, está el niño Mahoma y su madre, y a Mahoma jamás se le ilustra el rostro. Es considerado un pecado ilustrar el rostro de Mahoma. Entonces no existen ilustraciones oficiales del rostro de Mahoma. Y el que se atreve a ilustrarlo se puede meter en problemas con los islamistas. Y ahí es donde empieza la diferencia que les mencionaba al inicio, que no es la religión, ¿sí? Entonces, al hacer esto, que aquí están haciendo, y se cuenta que a la edad de 25 años se casó con Jadilla, una viuda, y esta viuda que le llevaba algunos años, que hay como diferentes versiones de los años que no cuadran con los hijos que tiene, porque al final van a tener con ella 2 hijos, entonces no sé a qué edad se volvió uno viudo en esa región, pero era viuda, y ella tenía mucho dinero. Y entonces, cuando se juntan, Mahoma deja de trabajar y puede dedicarse un poco a lo que a él le llamaba su vocación, que es la oración, ¿sí? Porque desde pequeño tiene fuerte tendencia a la oración. Y cerca de la región, cerca de la Meca, va a existir un monte que tiene esta peregrinación a tener que ir a orar, a tener que hace todo el mundo que quiere ir a orar. Y aquí aparece el primer evento, la primera revelación. La primera revelación se va a dar en esta cueva, en donde se dice que Mahoma llega y allí por primera vez se le presenta el ángel. Y el ángel le dice la primera revelación: Dios es uno. Y entonces Mahoma acepta ese mensaje, pero se queda dormido. Y cuando se despierta, le da como la sensación de que sabe muchas cosas y cree que está poseído. Entonces va a hablar con sus familiares y mientras él está hablando de la nueva doctrina, sus familiares empiezan a decirle: no, sí, tienes razón. Entonces él va a empezar a pregonar la nueva doctrina: Dios es uno. Se recuerda que tenían 350 dioses, ¿verdad? Entonces la nueva doctrina no está tan bonita, de 350 a 1 porque alguien lo dijo, complicado. También pueden ir a la cueva, porque entiendo que todavía está la cueva y uno puede entrar, seguramente no es tan turística. Una vez inicia la revelación, Mahoma empieza a hablarle a sus parientes, a sus primos, a sus parientes cercanos, y muchos de ellos aceptan el mensaje, sobre todo en su tribu.
pero muchos de su tribu tampoco aceptan el mensaje. Pero como la tribu se tiene que proteger, lo protegen de otras tribus, para que las otras, a las que no les gusta nada la idea, no lo terminen matando. Entonces, para que no lo terminen matando, la tribu lo guarda, lo tiene como aislado, y esta controversia empieza a hacer que lo empiecen a aislar un poquito y cada vez como quitar. Aquí, por ejemplo, está siendo apedreado en uno de sus discursos, porque al inicio ellos eran 6 o 7, y en el un momento clave que vamos a llegar, llegaron a ser 70, y era así, wow, llegaron a ser 70. ¿Qué pasó en medio? En el 619 va a morir su tío y va a morir su abuelo. Mahoma muere cuando su papá, cuando él es pequeño, su papá se muere, y cuando él tiene 6 años, su mamá se muere. Entonces es educado por su tío y por su abuelo. En el 619 muere su tío y su abuelo, y entonces ya no hay nadie que lo proteja. Y en el clan ya lo están viendo como que es peligroso. Entonces el 619 es llamado el año del dolor, porque le toca irse y se tiene que ir a refugiar a otras ciudades, a donde pueda esconderse y ir y venir, ir a la Meca, no ir a la Meca, estar escondido. Empiezan como a jugar con eso para que no lo maten. Hasta que en el 621 viene la segunda revelación, y esta segunda revelación es el Isra y el Miraj. La leyenda dice, el mito dice, que en algún momento, mientras Mahoma pedía respuestas y trataba de entender qué estaba pasando, una noche de la nada viajó a Jerusalén y fue a hablar con el sacerdote de Jerusalén, sacerdote cristiano, y regresó en esa misma noche. Y después, al regresar, le sucede la ascensión al cielo, el Miraj, en donde Dios se lo lleva y él logra ver los 7 cielos que existen y logra ver el mensaje de Dios. Y al regresar, entonces dice, ya no hay dudas, hay que hacer esto. O sea, esta es la religión. Y al inicio va a tener mucho en común con el cristianismo, porque ambas religiones son de una sola imagen, tienen como ciertos códigos muy parecidos entre ellas, lo cual va a hacer que en un inicio los cristianos y judíos y los islámicos se lleven bien. O sea, sí hay como cierta concordancia. El problema van a ser las demás tribus que no creen en la unidad de este Dios. ¿Sí? Entonces, después de esta segunda revelación, que aquí en la ilustración, en teoría está aquí va Mahoma con el rostro tapado, está siendo llevado por el ángel, y todos le van rodeando y le están ofreciendo sacrificios. Todo eso sucedió en una sola noche. En el 622, ya cuando va creciendo los seguidores de Mahoma, que les decía que llegaron a ser 70, que es en este momento, ya 70 contra un grupo se está volviendo conflictivo, ¿sí? Y se está volviendo como un poco difícil. Mahoma se entera de que algunos líderes de otros clanes van a llegar a la Meca y decide reunirse con ellos. Y cuando se reúne con ellos, él les explica su doctrina, les explica por dónde va la doctrina, y ellos se hacen aliados. Y entonces hacen el pacto de Acaba. El pacto de Acaba va a tener mucha importancia a nivel histórico, no tanto por estos 5 principios que pusieron el pacto. El primero es rechazar el culto a los ídolos, evitar el robo y el adulterio, no respetar las costumbres, de matar a las hijas recién nacidas, porque en este momento que querían poblar todo el desierto necesitaban guerreros. Entonces muchos clanes buscaban tener hijos, hijas. Entonces ellos prohíben esa práctica, no proferir calumnias y no cometer actos en los que después alguien se avergüence. Pero esto no era lo importante. Lo interesante es que ellos van a formar en este momento la yihad, un concepto que continúa hasta el día de hoy. La palabra yihad significa esfuerzo, significa sobreponerse. Y lo que proclama la yihad es que no se van a detener cuando alguien trate de detenerlos, sino que hay que esforzarse, hay que seguir avanzando.
y que cuando el mensaje del Islam tenga un muro, hay que empujarlo hasta que caiga. ¿Sí? Eso va a tener un montón de interpretaciones conforme pasa el tiempo, ¿verdad? La idea del muro va a cambiar. ¿Quién es un muro? ¿Qué es un muro? Y la yihad continúa hasta el día de hoy en algunas facciones del Islam, que todavía se proclama como la famosa guerra santa. ¿Sí? Pero el concepto era no tener obstáculos. Y Mahoma proclama esta yihad. Aquí es en donde se juntan y proclaman el pacto de Allah. En el 622, ya viendo un grupo como un poco nutrido, deciden abandonar para siempre la Meca y se van a Medina. Por cierto que de aquí viene el dicho de nadie es profeta en su propia tierra, porque le toca irse a Medina para hacer más grande la religión, ya que en la Meca no se puede, entonces le toca irse. Se proclama la Égira, que así se llama a la salida de la Meca hacia Medina, y va a ser el inicio del calendario islámico, a la partida oficial de todos hacia Medina y a la llegada a Medina. Ahí se concreta el día 1 del calendario islámico, porque por cierto ellos no van en el mismo año que nosotros, van en el 1600 algo por ahí en su calendario. Y al llegar a Medina, Medina era un pueblo judío que tenía en su mayoría judíos que los aceptan y les dejan que construyan la primera mezquita, y Mahoma supervisa cómo se tiene que hacer la primera mezquita, la primera iglesia en donde el único Dios que va a entrar es Alá, y por lo tanto no debe haber imágenes de él, pero no podemos dejar espacio para cualquier cosa. Y desde este momento también dentro del Islam se va a desarrollar un concepto que se conoce actualmente como el horror isbaku, que es el horror al vacío, y que ellos no dejan ningún espacio sin decorar, y todos los espacios de las construcciones islámicas están llenas de flores y de letras y de todo, nada queda en un espacio en blanco, porque la naturaleza es así. La naturaleza no deja tampoco espacios en blanco. Entonces, desde aquí, desde la primera mezquita, se proclama esta idea. Y aquí están llegando un par de señores a Medina. Este es un camello y este es un... Una vez ya se llegan a Medina y ya están muertos los parientes de Mahoma, los que quedan dentro de la Meca deciden terminar ya con este culto que está creciendo y que está ganando seguidores, y deciden que los van a matar de una vez a todos. Y entonces se produce una batalla. Bueno, se producen varias batallas, pero la batalla más importante es la batalla de las trincheras. Y es que Mahoma decide abrir trincheras alrededor de la ciudad de Medina, y cuando llegan a atacarlos, que van en caballos en la noche, se van y los terminan aniquilando. Y entonces también se considera un milagro, porque los que venían a atacarles eran 10.000 soldados y ellos eran los 70 y pico que yo les había mencionado. Entonces se dice, ¿cómo 10.000 pueden perder contra 70? Tiene que haber mano de Dios. Y entonces entre la Meca y Medina se arma otro pacto, el pacto de Hudaybiyah. De aquí en adelante todos los nombres que voy a decir no sé si así se pronuncian, voy a intentar porque son súper complejos. Y en este pacto es la no agresión entre las dos ciudades, entre la Meca y Medina. No nos vamos a seguir peleando, ya, quedemos como amigos. Pero 2 años después van a haber algunos altercados entre las tribus. Una tribu que era aliado de los de Medina es atacada por otra tribu que era aliado de los de la Meca. Y paralelo a esto, 2 personas que vivían en la Meca piden asilo en Medina y los matan. Y el tratado decía que los tenían que permitir, pero el tratado hablaba de hombres, no de mujeres. Y entonces se dice, eran mujeres, tenemos que matarlos. Y esto, más un par de tensiones y orgullos pisoteados, va a empezar a desatar la siguiente guerra. Y es la conquista de la Meca, que
que esto es súper importante, es el 11 de enero del año 1630, Mahoma recupera la Meca y a partir de acá se considera el centro político, a partir de acá en esta historia, porque después va a cambiar. Y la Meca vuelve a ser el centro religioso y político. Y ya ahora ya no son 70, sino que son todos los de Medina, más todos los de la Meca, más las tribus que estaban alrededor. Entonces ya son un poquito más. Esto se los traigo como para ilustrar más o menos cómo va a ir creciendo el Islam. En la época de Mahoma va a llegar a conquistar toda esta región. ¿Se recuerdan que era un pueblito que estaba aquí, verdad? Llegan a conquistar todo esto y después en la época más grande van a llegar a conquistar todo esto. Y eso es lo que vamos a ir viendo cómo va pasando. Pero la de Mahoma termina con esto. Mahoma sí ve que toda la meseta arábiga se convierte al Islam, toda la meseta. Pero en el 632 muere Mahoma. Y con la muerte de Mahoma se empiezan las preguntas. ¿Quién es el sucesor? ¿A quién tenemos que mantener ahora en la sucesión? Y Mahoma había tenido 2 hijas. Estas 2 hijas, una de ellas se había casado, bueno, las 2 se habían casado, y aparte Mahoma tenía otra esposa, y aparte tenía tíos, y aparte tenía primos. Y entonces, ¿a quién le toca? ¿Cómo se detecta quién es la línea más directa? ¿Sí? Empieza la historia de los califatos. Preguntas hasta aquí. No, es un link. Va, entonces entremos a los califatos. Solo, Mario, perdón, me perdí un poquito. El 632 es en nuestro calendario, ¿verdad? Nosotros no registramos la historia de ellos, o sea, con sus fechas. No, Sí, el 632 de ellos es 1200 algo. Sí, ya. Va, entonces, empecemos ya con los califatos. Empezando con el califato ortodoxo, conocido como el Rashidun, o el califato de los puros, el califato de los que conocieron a Mahoma, o sea que tuvieron algún contacto con él. Este califato va a empezar con el padre de una de sus esposas, con Abu Bakr. Y Abu Bakr se va a dar cuenta que para que él tenga como más dominio, tienen que empezar a extinguir todas las tribus que no quieran hacerse al Islam. Entonces va a empezar con la guerra Rida, que es de exterminio de cualquier tribu que no quiera aliarse al Islam, sobre todo los más cercanos a las regiones de ellos, que son la Meca y Medina, porque es peligroso que alguien que esté cerca de la Meca y Medina no sea de la religión. Y también él empieza un trabajo que es el trabajo de recopilar las enseñanzas de Mahoma. Enseñanzas de Mahoma que en el momento en el que Mahoma existía no habían, porque Mahoma tampoco escribió nada. Entonces habían como algunos escritos, alguien más había hecho algo, y entonces él decide juntarlo todo. Y a ese tratado se le llama el Corán. Y se vuelve a repetir. Así como Jesús no conoció la Biblia, ni el Buda conoció el Dhammapada, Mahoma tampoco conoció el Corán. ¿Sí? La tradición genera este libro y a partir de acá este libro va a ser la base de lo que es pertenecer a la religión. Y aquí le están dando honores, a él sí ya se le ve la cara porque no es Mahoma. El Corán está escrito en árabe, tiene 114 suras y cada una de estas está conformada por diferentes versos y tiene 2 partes principales. La primera parte, que son todos los que tienen que ver con la doctrina, y la otra que tiene que ver con lo jurídico. Lo jurídico es porque específicamente colocan leyes y reglas, cosas que se tienen que cumplir a nivel de ley y regla, así de si muere el esposo de una señora que no tiene hijos, ¿a quién le va la casa?
cosas así, súper específicas, y ahí está como reglamentado todo. Y aparte acepta dentro del Corán que existen maliks, que es el nombre que se le va a dar a los intercesores entre el ser humano y Dios, que sería nuestro concepto de ángeles, más o menos, pero que hay maliks buenos y maliks no tan buenos, hay como de los dos. Y no lograron deshacerse de los Djinns, que es el nombre que se le da en la tradición de los genios. ¿Por qué no lograron deshacerse? Porque estaban muy pegados en todas las tribus y se intentó eliminar la creencia de que existen genios, pero no se pudo. O sea, entonces tuvieron que incluirlo también dentro del Corán. O sea, que en el Corán también aparecen genios. Y aparte se recopiló un texto que tiene que ver sobre la forma de vivir, basado en la forma de vivir de Mahoma. O sea, conforme Mahoma fue viviendo, sus parientes hicieron como el listado de cosas: qué comía, a qué hora se levantaba, cuando rezaba, qué hacía, cuando iba a un funeral, qué hacía, cuando le tocaba, o sea, toda la forma de vida, y a eso se le conoce como el sunnah. El sunnah es esta recopilación de la tradición de la vida de Mahoma. Y aparte hay otro texto, que es el texto de las hadices, que marca cómo debe de vivir un islámico que no es Mahoma. ¿Cómo podría vivir uno de la religión que no sea Mahoma? Estos tres textos, las hadices, el sunnah y el Corán, son los textos base de la religión. ¿Sí? Bueno, termina el primer califato, se muere él y le toca entrar a Omar, el segundo califa. Este señor se va a dar cuenta, cuando muere el antiguo califa, él se da cuenta de que o ponen una regla o cada vez que muera el califa se va a volver una pelea. Y entonces coloca una regla, y es que van a agarrar a 6 miembros de diferentes clanes y ellos van a tener que establecer quién va a ser el siguiente, a quién le va a tocar el siguiente califato. En teoría unificó la sucesión. Paralelo a esto, había otros reinos vecinos que ya estaban viendo con ojos muy feos a sus vecinos que están creciendo mucho, específicamente el reino persa y el reino bizantino, y deciden unirse para destruir a este creciente movimiento que son sus vecinos y que cada vez parece que no quieren respetar fronteras. Y no lo logran detener, y ellos empiezan a crecer. Hay muchas batallas en este momento, sobre todo en las fronteras, y la expansión se exponencia, así se dice, se exponencia. Y en el 644 es asesinado Omar. No se sabe bien quién fue el que lo mató, pero se le aplicó la ley del talión de muerte por muerte. Lo matan, pero no le preguntaron quién te mandó. Y entonces esto deja todo abierto. ¿Quién lo mató? Entonces, al siguiente califa, a Uthman, le toca entrar un poco porque lo eligen, pero hay desconfianza. ¿Será que Uthman lo mató o no? Él igual va a ordenar el Corán, ahora ya compilado en un libro como tal, y ya como no tocarlo, e incluso va a empezar a generar un movimiento de aquellos que se dedican como a parafrasearlo o a interpretarlo, o a así como, sí, pero yo creo, dice, no podemos interpretarlo, no se debe interpretar, se tiene que mantener como es, y entonces él unifica más el Corán con un poco de sangre. Y en el 656 es asesinado él también. Entonces llega Ali, ¿sí? En el 656. Ali es el primo de Mahoma, ¿sí? O sea que lo conoció, tuvieron, no sé, hicieron cosas juntos, aventuras juntos, jugaron carritos. Esto es importante porque a Ali se le reconoce
conoce un lazo de sangre. ¿Sí? Lazo de sangre que para muchos clanes era el más importante. Y paralelo a esto, hay otros personajes que quieren ser califas que no tienen ningún lazo de sangre, pero tienen poder político. Y hay otros que quieren ser califas que no tienen ni poder político ni lazo de sangre, pero son muy buenos y son muy queridos porque son muy buenos. Y entonces, ¿cómo elegir? Y aquí es en donde se divide el Islam. Fitna significa la primera guerra civil, que vamos a encontrar creo que 5 guerras civiles dentro de todo esto. Y es una guerra civil porque al morir Ali, se le mata a Ali y se empiezan a preguntar quién lo hizo y por qué se hizo. Y entonces se empiezan a pelear entre todos los diferentes clanes. Y aquí aparecen las grandes divisiones del Islam, que son los sunitas, los chiitas y los jarijíes. Los sunitas van a ser todos los descendientes del que quería llegar a ser califa, que no era Ali y que después va a ser califa, que es este señor que está aquí, Muawiyah I. Este señor quiere ser el califa cuando le toca a Ali, y cuando muere Ali acusan a este señor de que él lo haya matado. Bueno, entonces, entre los sunitas se cree que el califa debería haber sido Muawiyah. El nombre suní significa literalmente la tradición, o sea, según la tradición. Entonces los sunitas lo que alegan es que están siguiendo la tradición y que no se están saliendo de la tradición. Los sunitas también van a tener prácticas derivadas de lo que Mahoma hacía y van a tomar a los textos tal cual Mahoma decía que había que hacerlos, sin interpretar para ningún lado. Y los sunitas también van a venerar a todos los profetas que se mencionan en el Corán, es decir, a Abraham, a Moisés, a Jesús y a Mahoma, que se mencionan con otros nombres, pero al final son ellos los que se mencionan dentro del Corán. Y van a tener sacerdotes, que son el imán, y que rige como sacerdote, y que no necesariamente este sacerdote es el califa, pueden ser dos personas distintas. Y entonces también existen los chiitas, o sea, Shiat Ali, o el partido de Ali, de viene el nombre del chiita, y ellos van a tener rituales un poco más duros en relación a la creencia del Islam. Y entre esos rituales van a tener rituales de duelo, rituales de latigarse, rituales como muy de tradición. Y también van a tener elementos mesiánicos, o sea, a Ali le tocaba porque Ali ve la verdad, y él ve la verdad y no hay confusión, él está viendo la verdad y sabe cuál es la verdad. Ellos sí tienen una interpretación abierta del Corán y han jugado como con la interpretación del Corán, y aunque tienen sus imanes, que son sus sacerdotes, ellos generan una figura que es el gran ayatollah, y que este gran ayatollah es una figura política que da la cara. Entre los imanes chiitas, ellos llegaron a mostrar 11 imanes, pero como se los mataban, o sea, 11 sacerdotes, y como tienen visión mesiánica, significa que el imán era un elegido por Dios. Entonces aparecía el imán que tenía la visión de Dios y curiosamente lo mataban. Otro, hasta que el 12º es el imán escondido, que no se ha revelado y que si se revela no se dirá nada porque es el que se está esperando para que haga la última guerra, ya sí, el final de los finales, así que todavía lo estamos esperando. Y paralelo están los jarijíes, que van a ser los que creen que el califa tiene que vivir como el Corán manda y tiene que ser el más ético. Y ya aquí tenemos a los 3 grandes grupos que a su vez se van a subdividir en otros grupos, de otros grupos, de otros grupos. Así que es muy difícil cuando alguien dice, es que él es del Islam. ¿De qué rama? ¿De la rama dentro de qué rama? Va a ser muy diferente una a la otra. Y ahorita vamos a ver qué pasa con las diferentes ramas. Actualmente, estos son los países, bueno, esto no es actual,
Esto es como del 2018, pues, pero no ha de cambiar tanto. Estos son los países que son chiitas, Irán, Irak y todos estos. Los demás son suníes, y aquí están los otros, que están como en la parte de abajo, siempre conocida como la Arabia Próspera, que ahí siempre ha habido comercio y ese tipo de cosas. Y más o menos están regados por el mundo así. ¿Sí? Ali muere el 28 de enero de 661. Con él se genera la guerra esta de quién es el siguiente sucesor, y con la muerte de Ali empieza el califato Omeya, cualquiera de las dos, porque su verdadero nombre es el califato de Muawiyah, ¿sí? Los Omeyas o los Omegas. Preguntas hasta aquí. Ya pasó entonces un califato, el califato de los ortodoxos. Tengo una pequeña duda, más que todo curiosidad. Con respecto al Corán, ¿por qué se lee al revés? O sea, de derecha a izquierda. Y si empezamos desde la sura 1, es como que el equivalente al Apocalipsis. ¿Todo es al revés? Sí, pero no es por el Corán, es por el idioma. El idioma está hecho así. El idioma tiene escritura al revés y tiene lectura al revés. Entonces no es el Corán en específico, es todos los textos de idioma árabe, que vamos a ver quién los unifica, porque hasta este momento todavía están hablando diferentes mezclas de las tribus, pero es el idioma, no es el texto. Seguramente si encontrás otro libro, va a tener la misma cosa. Incluso yo he visto Biblias escritas en árabe y están así, que empiezan desde la última página y no se hace. Toda la escritura con el idioma. Bueno, entonces, el califato de los Omeyas o de los Omegas. Ya en el capítulo anterior, Muawiyah quedó como el que iba a seguir, ¿verdad? Y este señor va a cambiar la capital y va a decir que se quede la Meca con la Meca, pero la capital política que sea en Damasco. ¿Por qué? Porque ahí vivo yo. Y llevo 20 años viviendo ahí, y si cambio el centro de poder político, un dolor, nos vamos para Damasco. Y en su expansión él va a empezar a utilizar cualquier iglesia cristiana que encuentra para convertirla en mezquita. Entonces el suelo es sagrado, muchas personas del pueblo no distinguen qué religiones, solo entran y al rato es, bueno, soy esto, si aquí he venido yo toda mi vida, aquí que quede. Eso va a hacer que también se expanda la religión. Él va a tratar de generar que el Estado sea monárquico y teocrático. ¿Y cuál es la diferencia entre el califato y la monarquía? Que la monarquía, el rey hace lo que quiere. En el califato tiene a los clanes y a las tribus haciéndole contrapesos y haciéndole ahí como conflictos. Entonces él dice, no, armemos una monarquía y que la monarquía sea hereditaria. Pero no lo logra. Y en el 680 muere. Adivinen cómo. Lo asesinan. Y entonces lo sucede Yazid. Y con la sucesión de Yazid se considera la segunda fitna, o sea, la segunda revolución civil que se va a dar entre los diferentes clanes. Por cierto, en donde hice mi presentación, todo el tiempo me corregía fitna por Fiona. Así que si en algún momento se me fue una, me la muestran. Siempre cambiaba solito. El siguiente entonces va a ser este señor Abd al-Malik. Él va a reformar administrativamente y este señor se da cuenta de que ellos son malos administradores, pero los persas no. Entonces decide colocar en la administración a los persas y convertirlos al Islam. Y entonces agarra la organización persa del imperio persa y la cambia a la organización de la nueva religión. O sea, hace muy inteligente. ¿Por qué vamos a destruir lo que funciona? Y él es el que unifica la lengua y el alfabeto.
una vez llega a cambiar esta administración, se da cuenta de que los problemas administrativos también vienen de que cada quien habla diferente y que hay como diferentes términos, y entonces decide que va a haber un idioma oficial, y escrito y hablado. Y también va a cambiar las formas de comercio, que en la forma de comercio había oro, había cosas, había trueque, había de todo, y él va a instaurar el dinar, que es de oro, y el dirham, que es de plata. Y él también va a tratar cuando genera todo esto, todo este sistema, dentro de su corte van a surgir los alfaquíes, que son una especie de abogados, o los que interpretan bien el Corán para entender bien las leyes y ayudar al pueblo que posiblemente no lo entienda. Entonces ya como que logra establecer un estado un poco más ordenado, ¿sí? Después muere, este sí no sé cómo muere, no encontré que había muerto asesinado, pero en el 705 viene al-Walid, que este es el momento de máxima expansión del califato omeya. O sea, sí, es grandísimo, tanto que llega a las regiones más lejanas. En el 711 pelea contra los visigodos y ahí genera al-Andalus, o sea, lo que nosotros conocemos como el norte de España. Y se empieza a meter a Europa, y en Europa sigue avanzando, agarra el 95% de España, pero en la frontera de España con Francia se encuentra con un señor que le apodaban el Martillo, que es Carlos Martel, que eso significa martel, martillo, y Martel lo detiene, y entonces ahí se genera el límite entre, si no hubiera podido seguir, si no el Islam hubiera continuado por esa región. Esta línea divisoria que hace Carlos Martel es la que después su nieto Carlomagno va a reforzar, y van a colocar un puesto para que vigile que no se pasen los árabes, que es conocido como la marca, y a este señor le llamaban el marqués. Entonces empiezan a existir los títulos nobiliarios. El primer título nobiliario así que puede dar el rey es el de marqués, o sea, proteger una marca. Entonces, pero ¿por qué es importante? Porque el marqués es aceptado de los dos lados. Ahí hay un marqués desde el lado del Islam, ahí hay un marqués desde el lado de los cristianos, galos, cosas así. En la expansión se van a Jerusalén y empiezan a construir mezquitas en Jerusalén, cosa que era una cosa extrañísima, pues conquistan Jerusalén y lo primero que hacen es hagamos mezquitas aquí, lo que va a empezar a hacer que los franceses digan ¿por qué nos están tocando nuestros monumentos? Pero les va a llevar unos 500 años organizarse para ir, así que no se preocupen. Después vienen varios sucesores. Está el libro que está para el califato omeya, recurrió a un libro como muy divertido que escribe un señor francés que dice: no vale la pena perder pluma con califas que no hicieron nada. y solo los menciona. Y yo pienso, ¿qué será peor, pasar a la historia así o mejor no pasar, verdad? Y entonces aquí está la batalla contra Carlos Martel. El siguiente es este señor Hisham ibn al-Malik. O sea, no el siguiente porque vieron que habían otros que no hicieron nada, pero este señor que va a mantener el control, o sea, él logra mantener el control, cosa que se les estaba empezando a salir a los otros, y él como que logra establecer otra vez las líneas de control, y su sucesor, Waldi II y Yahid II, y Yahid va a vivir como 6 meses, y después entra Ibrahim, que también va a ser como bien corto, y como eso fue tan rápido, inician la tercera FIT, o sea, otra guerra civil para ver quién es el califa de todo eso. Hasta que en el 744 Marwin decide ya como detener todas estas revueltas internas y decide ir a pelear contra Constantinopla.
y dice, ahorita vamos a conquistar Constantinopla. Pero Constantinopla los detiene y les baja los humos y ya como que quedan totalmente sin plata, desorganizados, no confían en el califa, y entonces viene el siguiente califato, el califato Abbasi, considerado el Omeya y el Abbasi son considerados la época de oro del Islam, y en el Abbasi va a ser considerado el momento de expansión cultural más importante, y este es el califato al que le debemos un montón de cosas, un montón de cosas. ¿Y quién es Abbasi? Aquí está el señor. Volvemos a los parientes de Mahoma. Este es algo así como su bisnieto o algo así, pero es pariente de Mahoma. Y él se pone y dice, señores, yo tengo la sangre, tengo la mente, armemos el califato. Entonces él arma el califato Abbasi. Aquí en teoría está él, Abu al-Abbas al-Sabah. Normalmente estaba viendo que los nombres son muy complejos porque tienen que tener la región de donde son, de la familia a la que pertenecen, su nombre y el apodo. Entonces, y el ibn es de y el al es es como el calificativo que lo une con Dios, porque es Alá. Entonces, en lugar de eso es al-Sabah. Ahí es como sea, por eso los nombres árabes, ¿alguna vez han leído un nombre árabe completo? Son larguísimos, ¿verdad? Alguna vez creo que en el curso lo vimos, eran como 4 líneas. Ajá, conocido como Avicena, ¿verdad? ¿Qué hora le decimos? Lo primero que hace este señor cuando llega es que dice, los primeros que van a brincar porque yo estoy aquí son los omegas. Entonces invita a una cena a todos los parientes de los omeyas y de los omegas, o de los mismos, y los matan a todos. O sea, si no dejan a ninguno que pueda medio decir ni el tatarabuelo, nada, así, nada. Respetan solo a las mujeres viudas y a las ancianas. Y de ahí se van todos. Entonces así termina ese califato. Y entre los que escapa Abderramán I, y Abderramán I se va al califato de Al-Ándalus, y allí se va a fundar el califato de Córdoba, que va también a mantenerse, perdón, no califato, emirato, que no es lo mismo. El califato es el nombre que se da al imperio, y este califato está constituido por emiratos, que es el nombre que se le va a dar a ciertas regiones. Entonces, un emir no es lo mismo que un califa, son dos rangos distintos. Entonces, esto es importante porque Abderramán va a llegar a hacer grandes cosas al Andalus. Se consolida otra vez él, y en el 754 Al-Mansur llega a este califato, moderniza el califato, o sea que reforma algunas cosas del califato, empieza a construir un poco más duradero. Dice, bueno, empecemos ya a desarrollar un arte propio de nosotros, empecemos a desarrollar textiles también que sean propios de nosotros, empiezan a hacer inventos también dentro de ellos, y él es el que va a colocar la peregrinación a la Meca como una de las reglas que se tienen que hacer anuales, aunque ya estaba decretada desde los tiempos de Mahoma, porque es uno de los 5 pilares del Islam. El Islam se basa en 5 pilares que son la fe, la oración, el ayuno, la caridad, gracias, y la peregrinación a la Meca. Y todos los que pertenecen a la religión tienen que hacer estas 5. Sobre todo, la ida a la Meca se permite que se haga por lo menos una vez en la vida. Una vez en la vida, todos tienen que ir. Si no la hace, falta a la religión y hay un castigo en el otro lado. Entonces se tienen que hacer los 5. Él coloca que se tiene que hacer ya como regla, y él va a cambiar ahora la capital, que estaba en Damasco, y él va a fundar una ciudad que es la ciudad del regalo de Dios, también conocida como Bagdad. Y según la historia, Bagdad era una ciudad circular, así de forma circular, que
tenía una mezquita en el centro y todavía se conservan partes de estos puentes de columnas que tenía. Ahora de Bagdad no queda nada de esto, ¿no? Pero esta era la ciudad de Bagdad y se decía que era tan imponente e inquebrantable porque como Sitian, ¿cómo se dice? Sitian, como sitia una ciudad circular. Se necesita un ejército gigante para hacerlo, entonces era invencible la ciudad de Bagdad. Entonces ahora esto es la capital y tiene su otro sucesor dentro de este mismo califato, que es Harun al-Rashid. Este señor es súper importante en la historia del conocimiento, porque este señor va a generar dentro de Bagdad un lugar llamado la Casa de la Sabiduría o la Biblioteca de Bagdad. Y así como existía en Alejandría, a él se le ocurre que en la Casa de la Sabiduría van a traducir todos los textos que encuentren al árabe. Y entonces traen copistas cristianos que les enseñan el árabe y ellos se dedican a encontrar textos y a traducirlos. Y gracias a esta escuela es que se encontró a Aristóteles, se encontró a Platón, se encontró a Arquímedes, se encontró a todos los filósofos griegos, y es esta biblioteca la que empieza a propagarlos dentro del mundo islámico. Y se recuerdan de que ya había un emirato en Córdoba. Bueno, el emirato en Córdoba va a ser uno de sus principales compradores de textos. Y gracias a esta comunicación es que nosotros hoy tenemos filosofía, porque es aquí donde se traducen, es a Córdoba donde llegan y ya ahí empiezan a entrar a París, que es en donde empieza a florecer otra vez la filosofía durante la Edad Media. Entonces, todo eso gracias a este señor. Es en este momento también en donde dentro de la misma línea de los islámicos aparecen, ya hay como grupos, ya hay varios grupos de islámicos que deciden renunciar a todo y solo seguir el camino de Dios. Y entonces él decide que existe ese camino y que pueden hacer lo que quieran, o sea, seguir su camino. Y este va a ser conocido como los sufis. Y los sufis van a ser el movimiento como más místico dentro del Islam. Fuera de califatos y de emiratos y de todo esto, existe un camino que es dedicarse específicamente a vivir la doctrina. También es en Bagdad, en este momento, en donde se encuentran los registros más antiguos de las 1001 noches. Y el registro más antiguo se tiene dentro de la biblioteca de Bagdad, como que ahí fue donde se empezó a recopilar las historias de las 1001 noches. Entonces también se lo debemos a él. Y este señor se vuelve amigo de Carlomagno. Y Carlomagno, incluso existe registrado que le regaló un elefante a Carlomagno. O sea, le dio un elefante y se llevaron el elefante de Bagdad hasta Francia. Así que Saramago ilustra en una novela que se llama El viaje del elefante, que es justamente al que le toca trasladar el elefante de Bagdad hasta Francia. ¿Cómo llevarse un elefante? Que no es histórica la novela, por cierto. Hago la aclaración ahora. Y bueno, y otra cosa es que este señor, al tener contacto con Carlomagno, mientras tanto en Francia, Carlomagno quiere hacer una reforma educativa. Y se da cuenta que para hacer la reforma educativa tiene que formar una escuela de filosofía. Entonces él funda una escuela que se llama la Escuela Palatina. Y esta Escuela Palatina deciden que para poder tener textos hay que comprarle al califato. Entonces ahí también entran los textos traducidos hacia Carlomagno. Entonces ahí también se registran las primeras como copias de textos árabes de la Ilíada al latín. Entonces ya por ahí ya empieza a entrar otra vez ese conocimiento, gracias a estos dos señores, Carlomagno y Harun al-Rashid. Y él va a darse cuenta de que una de las cosas más fáciles para poder dirigir es poder tener emiratos. Él, al contrario de los otros que no querían que surgieran esos emiratos, él dice: no, tranquis, armemos emiratos. ¿Sí? Te doy ahí un pedazo y lo regís y así no pasa nada, siempre y cuando sea yo el que mantenga el orden. Todo sonaba bien en teoría.
Este personaje, Al-Jurasim, pertenece también a la corte de este señor, y este señor tal vez es el árabe medieval más famoso de la historia y que en todo el mundo ha visto alguna vez en su vida. Al-Khwarizmi, por aquello de que creía que él era Baldor. Él es uno de los sabios de la corte de él y es uno de los que también está dentro de la biblioteca de Bagdad. O sea, imagínense esa biblioteca. Bueno, pero y aquí es donde vienen como estos paralelismos históricos. Hay varios errores que uno encuentra leyendo historia que uno como que dice, pero si esto era evidente que no se hace, ¿verdad? No se debería hacer. Carlomagno, para mantener su imperio, decide que cuando él muere se divida el imperio entre sus hijos, porque así cada uno tiene una parte y no se divide. Y adivinen qué pasó. Se pelearon, se mataron para ver quién se quedaba con todo. Lo mismo sucedió en el Imperio Romano. O sea, cuando se hace la tetrarquía, dividen el imperio en dos para que cada uno de los hijos tenga una parte. Y adivinen qué pasó. Se pelean y se matan hasta que... Y este señor Harun decide hacer lo mismo. Divide el califato en dos para que le quede uno a cada uno de sus hijos. Y adivinen qué pasó. Los hijos se terminan matando y entonces en esta matanza viene la cuarta fitna entre los hermanos. Gana Al-Manud y entonces se genera la Miná o la Minha. Y es que Al-Manud empieza a cuestionar algunos rituales del Islam y empieza a decir, ¿será que no deberíamos de hacer así o no? ¿Cómo saberlo? Y como hay tanto sabio en Bagdad y han leído otras cosas, ¿cómo proteger la tradición frente a un montón de sabios que pueden tener otros puntos de vista? Y entonces él viene y dice, no, vamos a crear la Mihna, que es la Inquisición árabe, la Inquisición islámica. O sea, un colegio de reguladores de que aquel que toque la doctrina le vamos a dar una advertencia. Pero solo una. Y parece ser que sí eran, o sea, sí eran duros esos señores. Aquí es en donde aparece el imán oculto. A partir de acá, el imán oculto no se vuelve a revelar. No se vuelve a saber quién es el imán y sigue ahí como escondido y sigue rigiendo desde la oscuridad. O sea, actualmente el imán nadie sabe quién es. Y es una de las razones por la que no se permite entrar a los estados árabes en donde pueda estar el imán, porque puede haber un espía y cosas así. Entonces el imán sigue. Aquí después de crear esto y de que este señor quedó, viene la quinta fitna y se conoce como la anarquía samarra, y es porque todos los pueblos empiezan a pelear porque quieren emiratos y entonces todo el mundo quiere más emiratos y en medio de todo se roban la piedra de la Kaaba y entonces esto se vuelve así. ¿Qué hacemos para recuperar esto? La logran recuperar, pero ya no hay más califato. Y entonces viene el califato de los buyidas y de los fatimíes, o de los de Fátima, que algunos van a ser seguidores de Fátima. Preguntas hasta aquí. ¿Sí? No. Así estaba más o menos la región ya para esta época. Tenemos el califato de Córdoba, aquí está el califato de Fátima, aquí está el emirato, el emirato de Córdoba, el emirato de Fatimí, el emirato Isida, aquí está Bagdad, aquí vienen los samánidas y todos están separados. Ya no hay una unificación
unificación, ya no hay un imperio, sino que lo que hay son diferentes grupos que a partir de acá van a estar jalando la cuerda, empujando la cuerda y así. Van a aparecer unos, van a aparecer otros. Estos siglos que vienen a continuación, pasa una cantidad de guerras y una cantidad de personajes que solo vamos a mencionar a algunos que pienso yo que son importantes. Bueno, este va a ser el Emirato de Bukit, o el que estamos viendo. Esta va a ser más o menos su región en donde se va a asentar, ¿sí? Y van a desatarse muchos conflictos entre chiitas y sunitas en diferentes partes del imperio. Los fatimíes fundan la ciudad que después va a ser el Cairo, en la región que les había mostrado, y muchos de los califatos, el califato, como ya dentro de su territorio hay un montón de problemas, deciden empezar a expandirse hacia una región que no se han ido y entonces se van hacia la India, y ahí es en donde entra el Islam en India, ¿sí? Y ahí sigue expandiéndose un poco más. Es en este califato donde aparece Avicena. Avicena es uno de los personajes también de la historia más reconocidos porque es el gran médico, y es Avicena el que trae la medicina moderna. Sí, gracias a Avicena es que tenemos lentes y algunas medicinas y cosas así que hace Avicena, pero él tiene que refugiarse en un emirato, en el Emirato Samánida. Siguen las facciones dentro de los emiratos, se parten en emiratos, o sea, hay un emirato y de repente se pelean y ahora son 2 emiratos, llegan incluso a dividirse hasta 6 emiratos, o sea, se parte. Y este personaje, Almoravide, no es personaje, perdón, esta tribu, que son unos señores que están como por aquí, que no salen en mi mapa, empiezan a subir para llegar a Córdoba. Y ellos llegan a Córdoba, y cuando están llegando a Córdoba ellos, del otro lado aparece un pueblo que es conocido como los Seleucidas, que van a venir más o menos como por aquí. Entonces ya hay 2 amenazas de cambio dentro del imperio. El califato, entonces, este califato no logra resistir tanta presión desde los lados, y entonces los fatimíes se deciden crear un nuevo califato. Y dicen, nosotros somos los siguientes, ya el otro no hay nada. Pero el otro está tan despedazado que nadie ni lo pelea, ni lo defiende, ni hay que se pierda. Y entonces los fatimíes logran la unificación en este territorio, ¿sí? Y aquí más o menos logra progresar este califato. Pero al poco tiempo, este es el califato que les decía, que se empieza como a dividir en un montón de subcalifatos y de dinastías. Todos estos empiezan a ser como presa fácil de conquistadores, que no son necesariamente el Islam, porque están todos divididos. Y entonces pueblos vecinos empiezan a ver como ¿será este el momento en el que podemos atacarlos? Pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber si no al atacar se unifican todos y nos echan? Entonces aparece un personaje, bueno, entonces está aquí, más o menos las regiones del norte, y aquí arriba va a aparecer un personaje que va a decir, ¿qué me importa? Yo voy a unificar todo esto. Y ese señor es Saladino. Saladino es un hijo de comerciantes que logra entrar en uno de estos califatos chiquititos que existen, y cuando logra entrar, logra tener un poder, y cuando logra este poder decide irse y defender algunos territorios. Y entre los territorios que va a hacer, va a unificar esos territorios y va a agarrar un enemigo como bien puntual, ¿verdad? Que son los cruzados. Entonces la agarra contra los cruzados, porque ellos ya empezaron con su primera cruzada en el 1096 y ya fundaron ciudades cristianas. Entonces Saladino dice, nada, vamos a echarlos de aquí. Los echa, y eso hace que se genere la segunda cruzada. En el 1144, Saladino se declara sultán y recupera Jerusalén, y con eso echa a todos los cruzados así. Y entonces los cruzados empiezan a pelear entre ellos allá en Constantinopla y esto. Pero es Saladino el que, gracias a estas victorias, como que se vuelve a respirar la posibilidad de podríamos volver a unificarnos, podría existir otra vez el sueño de esto.
Pero mientras está sucediendo todo esto, se va a generar una facción de fundamentalistas, y estos fundamentalistas quieren volver a la tradición antigua, y en esa tradición antigua, adivinen qué le pasa a Saladino. Lo mata. Y entonces se termina el sueño de la unificación que tal vez pudo haber existido de la mano de Saladino. Y mientras tanto, Averroes llega a Córdoba, que es otro personaje de los grandes personajes de la filosofía, y desde Córdoba Averroes empieza a traducir a Aristóteles y empieza a generar un movimiento que va a ser conocido como el averroísmo, que es la posibilidad de llegar a la fe a través de la razón. Todo haciendo con Aristóteles. Averroes decía que Dios creó a Aristóteles para demostrar que la perfección humana es posible. Así tenía a Aristóteles Averroes. En el 1229 otra vez Jerusalén se vuelve cristiana, y en el 1244 se vuelven a unificar para echar a los cristianos de la región. Pero las facciones continúan, y la verdad es que no se puede mantener mucho el ritmo si lo único que nos va a unificar es tener un enemigo común. Necesitarían tener un enemigo común lo suficientemente fuerte como para que todos se pudieran unificar. Pero alguien lo dijo muy fuerte y aparecieron los mongoles. Querían un enemigo fuerte que los unificara. Con permiso, dijo Genghis Khan. El imperio mongol es uno de los imperios más grandes que ha existido. O sea, es un imperio que llegó hasta desde Rusia hasta el otro lado. Y el imperio mongol no tuvo forma de poder ser detenido. Sí, la forma de detener al mongol, decían ellos que era más fácil que nos matáramos todos para que les costara pasar entre cadáveres que pelear entre ellos, porque se puso súper intenso el imperio mongol. Y pues viene de la mano de Genghis Khan, que es este señor. Lo primero que hace es tomar Bagdad y quemar la biblioteca. Algunos dicen que la quema de la biblioteca de Bagdad retrasó el conocimiento más de 400 años, porque había todavía muchos textos que no habían sido traducidos y pasados a Occidente, y entonces ahí se quedó la biblioteca. Los únicos que los van a detener ya cerca de Egipto van a ser un pueblo llamado los mamelucos, igual que ellos, así que se pelearon con todo. Y poco a poco, en el 1300 empieza a aparecer una pequeña tribu, por ahí se recordarán que ya la vimos, que son los otomanos, que ya van a empezar a aparecer ahí en la película. Como los mongoles ya arrasaron con todo, ya no hay muchos pueblos por ahí. Del otro lado están los mamelucos peleando con los otomanos, entonces con los mongoles. Entonces los otomanos empiezan a establecer ya en la meseta de Anatolia. Se genera otro imperio, el imperio timúrida, que es otra de las dinastías, pero el imperio tampoco prospera. O sea, se logran unificarse un ratito, pero una cosa es armar el imperio y otra cosa es sostener el imperio. Entonces el imperio no lo logra, y a los 60 años, después de que se conquista Constantinopla, aparece el último imperio, que es el persa safávida. Y con el imperio persa safávida se termina el sueño de unificación del Islam. Este imperio, el safávida, va a terminar hasta el 1700 y algo. Y allí ya no más califatos, ya no más sueños de unificación. Mejor cada quien establezcase como puede y veamos qué hacemos entre todos. Este es el imperio que les decía, el safávida, en la misma región, siempre de este lado, un poco más hacia arriba. La Meca cada vez se queda como más relegada, Bagdad se vuelve como el centro de todo, y ahora lo que quieren hacer es entrar a Occidente desde acá. Pero en Occidente también están pasando cosas, ya apareció la pólvora, porque eso es uno de los momentos que cambia la historia. Con la aparición de la pólvora, las guerras estas de miles de personas contra miles de personas ya no son funcionales, porque es muy fácil matar gente. Entonces la pelea cuerpo a cuerpo ya no es tan válida. Entonces ya con esto cambian ciertas reglas
y ahí llega el mundo islámico. Actualmente, más o menos así es como está dividido el mundo islámico. Esta es del 2020, así que es muy probable que sea muy así. Los verdes son cualquier variable del Islam, ¿sí? Y si los vemos, están regados por muchas partes del mundo. Y pues hay otras religiones, ¿no? Por supuesto. Siendo el catolicismo exclusivamente americano y europeo. Pero no significa que no hayan de las otras religiones allí, sino que lo que hace este mapa es que está colocando a qué religión pertenece el Estado. Aunque los estados se llamen laicos, pero siempre hay una religión que impera en el Estado. Y allí termina el sueño de unificación de Mahoma. Actualmente todavía existe el sueño, todavía hay facciones que dicen que van a lograr unificar el sueño, todavía hay planes para unificar el sueño, pero yo no estoy enterado, ¿sí? Yo todavía no sé. Así que lleguemos a las conclusiones. Gracias. Yo tengo una pregunta. A ver. El comentario es que en geometría se llaman teselaciones a los espacios donde las figuras se repiten, pero no dejan espacios en blanco, que es lo que hace el arte árabe. Entonces, son figuras que no dejan espacios en blanco, pero se ven muy, muy bonitos. Y se llaman teselaciones. Ah, mira. Es el mismo concepto. Sí, sí. Y luego, la otra es que dijiste que Jerusalén se volvió al cristianismo por segunda vez. Sí, sí, sí. Yo sabía que los cruzados tomaron Jerusalén una vez. Y dos veces la lograron recuperar. Sí, la primera vez, cuando en la primera cruzada que hicieron los estados alrededor, después los echaron, después la volvieron a recuperar y después Saladino los echó. Pero sí la lograron tener dos veces y de ahí ya nunca más. Actualmente entiendo que hay problemas ahí. Sí, no entremos ahí. Ya me recordé. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de las conclusiones? ¿Qué había en Egipto cuando llegaron los árabes? Cuando llegan los árabes, que es es el emirato de los fatimíes, los que crecen por ahí, lo que existía allí era parte de Bizancio y una facción del cristianismo que se llama el cristianismo ortodoxo. Que también, no, el copto, tienes razón, es el cristianismo copto y los bizantinos. Entonces llegan los fatimíes y se tienen que ir. ¿Sí? Cuando Napoleón llega a Egipto, Napoleón a los que encuentra dominando esa región es a los mamelucos. Ya no sabían. Ajá, ya no había cristianismo. ¿Algo más? Entramos a las conclusiones. Bueno, yo traigo tres y quisiera escuchar un par por lo menos de ustedes. Carlos. Casi todo la historia de Germania se ha orientado, como decía el señor Carlos Marx, por cuestiones económicas. Y hemos estudiado en el proceso de las religiones reveladas, que son las auténticas, las que vienen del personaje que la genera, y cómo en esa historia muchos personajes se han aprovechado de eso para generar su propio provecho en relación a las cuestiones económicas. Ha sido como un comportamiento histórico. Lógicamente también está determinado por las cuestiones geológicas de ubicación, de época y todo, pero al final de cuentas como que sí hay un poco de razón en ese aprovechamiento de las religiones reveladas por grupos económicos que buscan su propio beneficio. Y si lo llevamos hasta nuestra actualidad en Guatemala, en el mismo CACIF se generan a veces divisiones entre ellos peleando en el Congreso, situaciones que
no sé, o sea, es más como una inquietud, ¿verdad? Tenemos que estar muy atentos a tratar de reconocer en toda la historia cuándo han sido personajes realmente reveladores de aspectos de sabiduría y de evolución del ser humano, y quienes se han tratado de aprovechar, como los que partieron los califatos para hacer emiratos, y los emiratos todavía en su emiratos, como decía usted, y básicamente eran por cuestiones de intereses económicos, creo yo, más que de una cuestión de decir, no, la religión, como si fuera un Mahoma y algunos otros padres. Pues por ahí va mi inquietud en la cuestión histórica, cómo es de difícil separar esos dos aspectos. Sí, bueno, solo con una corrección, que la religión a la que se refiere se llama religión natural. Perdón. Ajá, Sí, es una natural, que es cuando está el fundador y su sí, discípulo. la religión es natural. Sí, la revelada es eso que pasa, que se le ponen Sí. velos. Perdón. La verdad es que yo no sé, no sabría, no sé, no podría ponerme solamente del lado de un beneficio económico. No, pienso que hay otros elementos siempre. Por eso yo decía eso, pues precisamente que hay quienes sí lo hacen auténticamente, pensando en unificar pensamientos, la idea de un solo Dios, la idea de otro Jesucristo, las avataras que hemos tenido. Pero hay quienes, Sí, partiendo de ahí, se aprovechan económicamente de las situaciones, ¿no? sí, pienso que siempre hay lado bueno y el lado no tan bueno, y pienso lo que les decía al inicio, que hay gente muy buena en cualquier religión y hay gente muy mala en cualquier religión, ¿no? Pero esa es la historia de la humanidad. Ajá. Totalmente de acuerdo. Sí. A ver, ¿qué te parece, Nico? Dios es uno, pero no es el único. Dios es uno, pero no es el único. No sé, no entiendo. Hablando de la Kaaba, pues, o sea, promueven una divinidad, pero cada quien tenía el suyo también. Sí, sí, al inicio sí tenía esa característica. Ahora no, ¿verdad? Ahora sí, ni cerca. Apenas hay nombres de los 350 dioses. Todavía hay, y todavía hay como algunas reliquias. Algunas facciones islamistas, se han dedicado a la destrucción de cualquier antecedente no perteneciente a su pensamiento. Los budas de Afganistán, todo esto que hicieron en Persia, todo eso son movimientos islamistas que dicen nada, solo hay uno, punto. ¿Alguna otra conclusión? A mí solo siempre me ha impresionado, como dices, ¿verdad? O sea, sobre los islamistas y qué tan radicales han sido, y de veras, o sea, es como salva, ¿no? No dejan nada, pero qué tanto se parecen los musulmanes y los judíos, o sea, hay muchas similitudes, y cómo se pelean. Sí, radicales hay otra vez en cualquier religión. Radicales hay hasta en equipos de fútbol. O sea, el radicalismo no es un problema religioso, el radicalismo es un problema humano. Sí, y habría que sacarlo solo del terreno religioso. Y habría que ver que se repite en todo. O sea, hay personas que se pelean entre veganos y carnívoros. Pues, o sea, es una característica del ser humano. Entonces, pienso que eso habría que sacarlo solo del tema religioso, porque si se terminan matando rojos y cremas, es una locura que tiene que ver con el ser humano en sí, no necesariamente con la parte religiosa. Mi conclusión es que, pues, digamos, los musulmanes o los grandes sectores sí han, digamos, servido bastante en cuanto al conocimiento, porque pues tenemos algunas
de enseñanzas hasta ahora. Sin embargo, también, como decía don Carlos, por alguna razón no son tan populares de decir, es que gracias a ellos, ¿va? Sino de este lado siento yo que estamos como de, no, pues gracias a la... después de la ilustración, entonces gracias a Expulsó y que la gran. Sin embargo, siento yo que, pues debido a ciertos intereses, a estas personas como que, no, solo son de guerra ya. Sin embargo, ellos pues nos dieron un cero y un montón de cosas más, ¿verdad? Pero siento yo eso, que al final, como que en esta era entrarles a ellos, a conocer un poco de ellos, es como de... Sí, el paradigma está muy fuerte, ¿verdad? El paradigma es lo que les decía al inicio, que nosotros ni siquiera distinguimos, los llamamos a todos igual. Entonces, parte de estudiar historia es darle el valor que tiene, y tiene un valor, pues a los árabes les debemos un montón de cosas, no solo científicas y filosóficas, hay un montón de cosas culturales, alimenticias, así hasta mitos, o sea, muchas cosas, las 1001 noches, ya con eso digo yo, gracias señores árabes. Pero lo que sucede es eso, que entre el mundo moderno de la publicidad y los mensajes repetitivos solo hace que uno tenga una imagen extremista al final, de decir que todos los musulmanes son malos, pero eso es un extremismo también, cuidado, ¿no? Porque no es así. Pero sí, hay que darle su justo valor. ¿Alguna más? Lo importante de reconocer cómo todos estos movimientos y cambios que se van dando van creando corrientes de pensamiento, porque en la profundización que ellos fueron haciendo, rescatando, traduciendo y demás, es que nosotros actualmente podemos conocer, por ejemplo, de Aristóteles y nuestra forma en la que nos educamos requiere de Aristóteles y demás, pero es tan importante darnos cuenta que el conocimiento viaja en medio de todos estos movimientos y se va consolidando, se dispersa, vuelve a consolidarse y siempre hay ciertos grupos que van rescatando el conocimiento, como por ejemplo lo que hacían en la biblioteca de Bagdad. O sea, sin el trabajo de ellos, ¿cuánto más atraso tendríamos? Si ya con 400 años de atraso por haber destruido esa biblioteca, o sea, ¿cuánto más podría afectarnos? Sí. Es cierto, hay como corrientes de pensamiento y gracias a esas es que también tenemos lo que tenemos. A mí me llama la atención lo irónico de querer una unificación y terminar separándolo todo. O sea, terminar dividiéndolo todo en las religiones, porque realmente todas las religiones quieren una unificación, pero terminan dividiéndolo todo al final de cuentas. Entonces eso me genera pues ironía, ¿va? De que realmente no han logrado como que tal vez tener el conocimiento profundo para realmente unificar algo. Tu conclusión pelea con mi primera conclusión. Porque mi primera conclusión es de que a pesar de todo esto sí hay una unificación. O sea, empezamos hablando de pueblos perdidos en medio del desierto y terminamos hablando de un pueblo unificado a través de un idioma, a través de una escritura y a través de una tradición. En medio hay un montón de sangre y nada justifica nunca nada de eso, pero si existes... Ese fue el mensaje de Dios. No tengo que decirlo. Bueno, se me fue. Sí, hay una unificación. La unificación del pueblo. Sí, al final, digamos que la idea de unificación sí siguió.
y existe todavía. O sea, hay una identidad, hay un idioma. Es difícil cuando se habla de las religiones como algo abstracto que no tiene forma. Y yo pienso que hay que hablar de los seres humanos, porque no son las religiones el problema son los seres humanos que se radicalizan en cualquier cosa. Religiones institucionales que son seres humanos. Son seres humanos, el asunto siempre va a caer en el ser humano, siempre hay que darle la responsabilidad que la tiene, y es el ser humano, ¿sí? Que está detrás de toda la maquinaria, ¿sí? Y hay que quitarle esa abstracción de la sociedad, la religión, la moda, porque todo eso suena como abstracto, ¿verdad? Es que la moda, es que la sociedad, es que la religión. No, hombre, eso es el ser humano, el problema es el ser humano, el problema es un problema ético siempre, y es un problema del ser humano, porque es el que está detrás de todas estas cosas. Pero pienso que al final la unificación está, quizá no como la soñaron, pero se unificó, y gracias a esa unificación es que tenemos el aporte que tenemos, que esa es mi segunda conclusión. O sea, toda esta sangre que hubo alrededor y todo esto tiene también una parte luminosa, ¿verdad? Y la parte luminosa es del mismo tamaño que la parte oscura. No es ni más grande una que la otra, sino que responden a lo mismo. Y el precio de haber traducido toda la sabiduría antigua y traerla hacia la actualidad es un precio bien alto, bien alto. Entonces siempre vamos a encontrar eso. Yo no creo que, así como no encontramos un ser humano que solo tenga virtudes, sino que va a tener una virtud, y la virtud va a ser del mismo tamaño que el defecto, ¿sí? O sea, va a ser del mismo tamaño, porque si no es un santo, pues flotaría. Si le pasa eso a nivel ser humano, le pasa eso a nivel social y le va a pasar eso a nivel histórico. Va a ser lo mismo. Lo interesante, que esa es mi tercera conclusión, es tratar de estudiar las dos partes y tratar de ver las dos partes. Tratar de no quedarnos solo con la virtud ni solo con el defecto, sino tratar de ser objetivos y decir, bueno, pues todo esto, ¿verdad? Pero, imagínense, usamos lentes gracias a ellos. O sea, hay muchas cosas, pero claro, el precio histórico altísimo siempre. Y eso que no entramos a la actualidad, porque la actualidad, el tema político se vuelve muchísimo más complejo y muchas cosas. Pero lo interesante es tratar de ver cómo la historia también se repite. Sí, a veces cuando hacemos todas estas ventanas a la historia, a mí me da esta risa ver cómo otra vez, pero si yo lo vi, que soy totalmente ignorante, ¿cómo no lo vieron ellos que eran inteligentes? No se dividen los reinos, no se regresa a este lugar, no, pero se repite, la historia se vuelve a repetir y pasa lo mismo. Se dice que Roma quemó la biblioteca de Alejandría, y se dice que los árabes quemaron lo que quedó de la biblioteca de Alejandría, y los mongoles quemaron la biblioteca de los árabes, o sea, la historia de la humanidad, ¿no? Igual los códices mayas, ¿verdad? Qué pérdida. Pero lo que sucede es que las bibliotecas van a seguir siendo quemadas. Esa es la advertencia. La advertencia es que las bibliotecas seguirán siendo quemadas. Pero el que pierde cuando se quema una biblioteca es el que no tiene la sabiduría. Porque a él es el que le hace falta. A los que ya la tienen no ven afectada la pérdida. Entonces siempre el problema es el ser humano. Es este ser humano que está detrás de todos los botones y puede hacer la misma energía para hacer algo bien, lo utiliza para hacer algo mal, ¿verdad? Sí, la misma energía, exactamente la misma. Y elige quemar la biblioteca. Pero tampoco va a ser fácil quemar una biblioteca, va a ser súper complejo. Pero siempre es esto, es tratar de ver las dos caras, no nos quedemos solamente con una, veamos las dos. Y en esa objetividad saquemos alguna conclusión útil, porque lo peor que podemos hacer, o sea, no serviría nada estudiar historia si la conclusión es un paradigma histórico. Estos son lo mismo que siempre. Esa no va a ser una conclusión sana para los estudiantes de historia, sino es, a ver, pues, ¿cómo se podría romper este ciclo? ¿Cómo no volvemos a quemar una biblioteca? ¿Cómo? Esas son las preguntas que hay que
ir como haciéndose. Les recomiendo mucho que se acerquen a la literatura de estos señores que tanto costó tener, a Avicena, bueno, a Avicena es Encina, a Berroes y a todos estos personajes que valen la pena, pues miren todo lo que costó. Y también como no quise meterme al arte árabe, porque el arte árabe es otra cosa increíble que llegaron, pero así súper increíble, no solo a través del arte en sí, sino a las construcciones árabes, la construcción de las mezquitas, las grandes mezquitas que son consideradas ya monumentos, maravillas del mundo moderno. Todo eso también hay que explorarlo para poder ver ambas cosas, ¿sí? Y no olvidar que si tiene su lado bonito, ha de tener de la misma proporción su lado feo. Ajá, porque todo lo que existe provoca sombra, ¿verdad? Correcto. Bueno, y estas son mis conclusiones. Así que, muchas gracias.